Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6 bajo el título Las raíces de Abraham. El versículo principal lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, y dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En esta oportunidad vamos a estudiar la experiencia de Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, es decir, de la región de Caldea, de Babilonia, que más tarde llegó a ser el imperio de Babilonia. Abraham salió sin saber a dónde iba, ejerció fe en Dios. De esta manera estamos llegando casi al centro del libro de Génesis. Y otro personaje asume el protagonismo. Como ya dijimos, es el caso de Abraham. Estudiaremos la experiencia de Abraham al salir de Ur de los Caldeos. Cómo Dios guió a Abraham, cómo Dios ayudó a Abraham, cómo Dios levantó a Abraham a pesar de sus debilidades y a pesar de sus caídas, a pesar de los errores humanos que él tenía. Para el estudio y comentario de la lección de esta semana, hemos dividido el tema de estudio en 4 puntos básicos. Primero, la salida de Abraham de Ur. Segundo, Abraham y el faraón. Tercero, Abraham y Lot. Cuarto, Abraham y Melquisedec. Vamos a empezar con el punto número 1, la salida de Abraham. La salida de Abraham de Ur de los Caldeos. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Pero Jehová Dios había dicho a Abraham: Vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que vamos a tratar en este comentario es la orden de Dios a Abraham de salir de esa región, de ese lugar de Ur de los Caldeos. Abraham dejó su familia, alguna parentela de él, se fue, claro, con su familia más cercana, pero dejó el lugar donde había vivido, donde había nacido, sus pertenencias, su casa, mostrando un gran grado de fe y de confianza en Dios. Ahora dice la palabra del Señor que él salió sin saber a dónde iba y dejó este lugar de Ur, que más tarde sería el imperio de Babilonia. Le dijo: sal. Y aquí hay una palabra muy interesante que la lección menciona, la palabra en hebreo lek lejá, vete. Vete de tu tierra o sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de esa región de Babel, de Babilonia. Y en la Biblia hay varios llamados a salir de Babilonia. Este es el primero de ellos, Abraham. Luego, cuando el pueblo está cautivo en Babilonia y se presenta la oportunidad de salir de Babilonia, pero algunos se quedan todavía en la ciudad, Dios les dice nuevamente: salid de Babilonia. Y en Apocalipsis capítulo 18 se encuentra la orden de Dios, el llamado de Dios, donde dice a su pueblo: salí de ella, pueblo mío, salí de Babilonia. Ahora Abraham sale sin saber a dónde iba, sale con fe,
Pero esa salida de Abraham, estas palabras en hebreo lejá, vete de tu parentela, sal de tu parentela, no solamente es un llamado a salir de una manera geográfica de esa región de lo que era, más adelante llegó a ser Babel, llegó a ser Babilonia, el imperio babilónico, sino era más que una salida de manera geográfica, era que él salga de la Babilonia que estaba dentro de él, que él se vacíe de sí mismo, de esa cultura idólatra que aprendió él en la región de la región de Babel, donde él vivía. Era una región netamente pagana. Aquí la pregunta también es, ¿qué podría estar llamándote Dios a dejar atrás? Así como le dijo a Abraham, sal, vete de tu parentela y de tu tierra, deja todo esto. ¿Qué nos llama Dios a dejar, abandonar, para seguir los caminos del Señor? El segundo punto que queremos analizar es Abraham y el faraón. Abraham y el faraón. Para esto nos dirigimos al libro de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 10 al 11. Dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Lo primero que encontramos aquí es que en la región de Canaán, donde fue Abraham, ejerciendo fe en el Señor, obedeciendo la palabra de Dios, allí en esa región empezó a haber hambre. Dice el versículo 10 de Génesis 12, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es decir, Abraham, por su propia cuenta, dejó la región de Canaán para ir a Egipto. No ejerció fe en el Señor, que el Señor de alguna manera podía proveer para la necesidad que le estaba pasando. Cuando él salió de Ur, era en respuesta al llamado de Dios, era en respuesta a la orden de Dios, lejá, vete de tu parentela. Pero esta vez Abraham sale de Canaán rumbo a Egipto, pero no es con la orden de Dios, es una orden o una sugestión propia de él. Él hace su propia voluntad y ve que hay hambre en Canaán, mira a Egipto como un lugar adecuado, como un lugar hermoso, donde hay provisiones, y sale de Canaán y se va a Egipto por cuenta propia, utilizando su propia sabiduría, su propio razonamiento, no la orden directa que Dios le había dado. Pero cuando está llegando a Egipto sucede lo que acabamos de leer. Abraham le dice a Sarai: veo que eres muy hermosa y los egipcios se van a fijar en ti. Si ellos saben que tú eres mi esposa, me van a quitar la vida y a ti te van a preservar. Di que eres mi hermana. Induce a la mentira a su esposa Sara. Es verdad que era su media hermana, pero en el fondo eso era un engaño. Abraham utilizó, para poder librarse del peligro inminente cuando llegaba a Egipto, utilizó de política, de maniobras humanas, y no confió implícitamente en Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Confió en su sabiduría. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
Efectivamente, el faraón vio que la esposa de Abraham, Sara, era muy hermosa y la llamó para ser una de sus esposas, para que ingrese al harén del faraón. Pero el faraón no llegó a concretar el encuentro con Sara, es decir, el tenerla como esposa. De alguna manera Dios la hizo ver que esta mujer tenía su marido, tenía su esposo. Y entonces el faraón llama a Abraham y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué me has hecho este grande mal? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana cuando era tu esposa? Toma a tu esposa y vete. Y entonces Abraham sale ahora de Egipto. Aquí vemos que Abraham, aunque era un hombre de fe, aunque era un personaje que amaba a Dios, no estaba libre de las debilidades humanas, no estaba libre de errores, no estaba libre de cometer una falta. Pero aún, a pesar de este error, Dios no lo abandonó, Dios estaba con él, Dios acompañó a su siervo, porque él era un hombre que estaba creciendo en la fe y más adelante su fe se iba a afinar cada vez más y más, a ejercer más fe en el Señor. Pero esto nos muestra la fragilidad del ser humano. Todos los seres humanos somos frágiles y cuando nos apartamos de Dios podemos ser muy frágiles y rápidamente caer en el error, como en el caso de Abraham. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de Abraham y Lot, su sobrino Lot. Para esto vamos a la Sagrada Escritura, al libro de Génesis, capítulo 13, libro de Génesis, capítulo 13, el versículo número 1 al versículo 4. Génesis capítulo 13, del 1 al 4. Dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham nuevamente levantó un altar e invocó el nombre de Jehová. Este hombre era alguien que levantaba altares para agradecer el nombre de Jehová, un hombre de profunda gratitud en Dios, que reconocía la mano de Dios en las circunstancias de su vida. Pero estando ya regresando de Egipto ya a la región de Canaán, empezó a haber problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, su sobrino. Pero no solamente era problema de los pastores de ambos. La lección de la escuela sabática dice que había también un problema espiritual, es decir, que Lot se estaba apartando de los principios de la adoración al verdadero Dios y estaba mirando con agrado a los pueblos cercanos, a las ciudades de la llanura cercanas, y en su corazón estaba alejándose de Dios. Es decir, no solamente se trató de un problema entre los pastores de ambos, sino un asunto de convicciones espirituales que estaban dentro de su corazón. Entonces Abraham conversó con su sobrino y le dice: mira, es mejor que nos apartemos. Si tú tomas el lado derecho, yo tomaré el izquierdo. Si tú tomas el izquierdo, tomaré el derecho. Y Lot eligió la parte de la llanura, la parte donde había mucho pasto verde, región muy apropiada para el cultivo, es decir, había mejores condiciones. Pero además también estaba cerca a las ciudades de la llanura como Sodoma y Gomorra. Y Abraham tuvo que quedarse con las partes de las montañas, con las partes de más difícil acceso. Aquí vemos que Abraham utilizó de un acto muy generoso, aunque le correspondía a él elegir el lugar más apropiado, porque él era una persona mayor, era su tío, era de más de edad, y la cultura
de Israel, de los hebreos, se tenía un gran respeto por la edad. Pero Abraham hizo un acto de bondad, de cortesía, al dejar que su sobrino Lot elija el lugar que él quisiera. Y Lot eligió la llanura. Y entonces Lot se puso a vivir ahí, cerca a esos pueblos paganos. Aquí también podemos analizar muchas cosas importantes. A veces hay problemas, hay conflictos, aún entre familiares, hay diferencias de diversa índole. Aquí aprendemos también el ejemplo bondadoso de Abraham, de dar el lugar a su sobrino, cuando él podía tomar la decisión al principio, pero decide darle a su sobrino Lot la preferencia, el lugar para que él elija lo más conveniente para él. El siguiente punto que queremos analizar es acerca de Abraham y Melquisedec. Pero para abordar este tema de Abraham con Melquisedec, es necesario volver a hablar un poquito de Lot. ¿Qué es lo que sucedió en esta región? Empezó a haber colisión de diferentes reinos de la zona en una guerra. Varios países, son pequeños países de la región, países contra países, empezaron a unirse, a hacer coaliciones, y la Biblia registra pues la primera guerra en la historia. Es la primera guerra. Antes hubo asesinatos, sí, hubo muerte, violencia, pero esta es la primera guerra entre naciones, eran pequeñas naciones de la zona, que se registra en la Biblia, la primera guerra de países que se registra en la Biblia. Y como producto de esta guerra, Lot fue tomado prisionero, los países circundantes invadieron Sodoma, Gomorra, y también el lugar donde estaba Lot, y lo llevaron prisionero. Alguien escapó en esa batalla, y inmediatamente fue a avisar a Abraham. Y le dijo a Abraham: tu sobrino Lot ha sido tomado prisionero. Y entonces Abraham organizó un ejército con los criados, con la gente que tenía, alrededor de 300 hombres, y salió en una campaña rápida, tipo relámpago, una noche, no a atacar a todos los países, sino justamente al lugar donde habían tomado prisionero a su sobrino Lot. Y por la gracia y el poder de Dios, Abraham libera a Lot. También libera a muchas personas de Sodoma y pertenencias de ellos, de los de Sodoma. Cuando regresa, devuelve eso a los reyes de Sodoma y trae a su sobrino Lot a la región que le pertenecía. Pero ahora viene el punto sobre Melquisedec. Cuando Abraham regresa de la batalla de Kedorlaomer con la victoria, con el botín de guerra, recuperando todo lo que habían llevado, las pertenencias de Lot, las pertenencias de los de Sodoma, regresa él con triunfo y victoria. Sale a su encuentro un personaje muy interesante, un personaje que se compara en las Sagradas Escrituras con el Señor Jesucristo. Vamos a ver en la Biblia, en Génesis capítulo 15 o capítulo 14, Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Aquí aparece este personaje enigmático que es Melquisedec. No se da detalles de Melquisedec. ¿Quién es exactamente Melquisedec? ¿De dónde apareció Melquisedec? Se dice que era sacerdote del Dios Altísimo y que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba con la victoria. Y lo bendijo a Abraham y le dijo: Jehová te ha dado la victoria. Y entonces dice en el versículo 20 que Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí hay varios puntos interesantes. Primero, que de Melquisedec se dice que es rey de Salem, y Salem es una forma abreviada de Jerusalén. Es donde más adelante llegó a existir la ciudad de Jerusalén. Jerusalén significa, o Salem, Shalem, paz. Eso en contraste con el significado de los nombres de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades de esa zona, que significaba guerra, significaba turbulencia, conflicto. Pero este hombre era rey de Salem, un lugar de paz. Aquí vemos también por primera vez el uso de la palabra sacerdote en las Sagradas Escrituras. Es la primera vez que se menciona la palabra sacerdote en la Biblia y se le aplica a Melquisedec. Sin duda Melquisedec era un rey o un sacerdote de esa zona, es decir, de una zona pagana, pero que era un hombre que adoraba al Dios verdadero, era el sacerdote del Dios verdadero. Ese Melquisedec se compara luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se compara con Jesucristo. Y se dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. En este tiempo no existía Moisés, ni existía Aarón, donde se formó la orden de sacerdotes, la orden arónica. Esta es la orden de Melquisedec, que es equiparada con la de Jesucristo. También se menciona por primera vez el hecho del diezmo. Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera referencia explícita al diezmo. Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, la 10ª parte de todo el botín de guerra. Y es que es importante dar a Dios el diezmo que a Él le pertenece, reconociendo que Él es el dador de la victoria, que Él es el dador de la vida, que Él es el dador de todo lo que tenemos en este mundo. Hay varias lecciones importantes que podemos aprender de esta lección de la escuela sabática, esta lección tan importante sobre el personaje céntrico que es Abraham. Aprendemos que Abraham salió sin saber a dónde iba, ejerciendo fe en el Señor, que es algo que todos también necesitamos. Pero esa salida de Abraham era más que salir de un lugar geográfico, físico. Era dejar la Babilonia que tenía dentro. Era dejar cosas que tenía dentro de sí. ¿Qué cosas que hay en ti todavía están ahí que debes dejarla atrás para seguir a Dios? Aprendemos también la fragilidad del ser humano. Abraham, un hombre fiel a Dios, un hombre de la fe, un hombre que confiaba en Dios, desconfió de Dios cuando llegó a Egipto. Y entonces mintió al faraón, engañó al faraón, diciendo que su esposa era su hermana. Esta era una media verdad, pero era un acto en el fondo de engaño. Aún los siervos de Dios a veces pueden tener fragilidades humanas, aún pueden conservar debilidades del ser humano. Pero vemos aquí también que Dios no abandonó a Abraham, estuvo con él a pesar de la debilidad de su siervo, y él fue aprendiendo cada vez más a confiar más en el Señor. Aquí también en esta lección vemos cómo hay conflictos entre personas de la misma familia y cómo Abraham ejerce bondad, cortesía con su sobrino Lot, que era de menor edad, y dejó que él eligiera el lugar donde se podían ahora establecer. Y vemos también aquí que en el nombre de Dios Abraham logró una gran victoria
en la batalla de Kedorlaomer para recuperar a su sobrino que había sido llevado cautivo. En el nombre de Dios también podemos conquistar guerras, dificultades, desafíos en la vida. En el nombre de Dios, igual que Abraham, podemos salir adelante. Pero aquí Abraham, al regresar, adora a Dios. Al regresar, da su diezmo de todo, decir el botín de guerra, da su diezmo al sacerdote Melquisedec. Es importante ejercer esa fe en el Señor, confiar en Él, porque de lo recibido de sus manos es que le devolvemos a nuestro Dios. Que el Señor, mi apreciado hermano, nos ayude a ser fieles como Abraham. Que el Señor nos ayude que a pesar de las fragilidades que todavía conservamos, sigamos adelante sin perder el rumbo, pero con la ayuda de Dios y cada vez más aprendiendo a ejercer una mayor fe en Dios, igual como lo hizo Abraham.